Después de la reciente partida de la leyenda del merengue Rabí Pérez, un secreto largamente guardado salió a la luz. Su hijo no reconocido, Carlos Rafael Pimentel, ha decidido romper el silencio. Por primera vez, el mundo va a descubrir la verdad detrás de los aplausos. No hablaremos solo del artista, sino del ser humano que se escondía fuera del escenario, del padre que muchos desconocían que existía. ¿Quién era realmente Rabí Pérez cuando dejaba de brillar bajo los reflectores? ¿Por qué ocultó durante tantos años que tenía un hijo? ¿Y cómo vive ese hijo este duelo, sabiendo que la verdad se fue con él? Lo que escucharás no es solo una historia de canciones, presentaciones y fama. Es una narrativa cargada de heridas, redención, silencios rotos y un legado inesperado. Y sí, hablaremos del muchacho llamado Roberto Antonio Pérez Herrera. Aquel que no soñaba con cantar, sino con llegar a las grandes ligas. Hasta que un hecho trágico cambió su rumbo por completo. Un accidente lo obligó a abandonar el bate y el guante para abrazar el micrófono. Pero lo que nos trae hoy va más allá del músico. Es una historia que cambiará tu percepción de él. Te invito a quedarte hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir puede modificar para siempre la imagen que tienes de Rabí Pérez. Wilfrido Vargas, a quien agradezco infinitamente sus enseñanzas, fue quien lo vio crecer en la música. Pero lo que nadie sabía es que Rabí tenía una voz aún más fuerte fuera del escenario, la de su humanidad. Yo soy Carlos Rafael, y aunque muy pocos lo sabían, soy el hijo que Rabí jamás presentó en público. Y ahora que ya no está, siento que llegó la hora de contar lo que viví, lo que presencié, lo que callé. Detrás del ídolo, existía un hombre con dolores profundos, con cicatrices que nadie veía, con una tristeza que arrastraba en silencio. Recuerdo cuando me confesó algo que me marcó para siempre. Me dijo con voz serena, pero con los ojos apagados: nunca pude ser beisbolista. A los 15 años, sufrió un accidente tan grave que lo dejó hospitalizado durante un año entero. 30 días en coma. Cuando abrió los ojos, su cuerpo no le respondía. Imagínate despertar sin poder moverte. Tardó 2 años en volver a caminar, en recuperar el habla, en reconstruirse. Todo lo tuvo que aprender de nuevo, como si hubiera vuelto a nacer. Fue en ese silencio hospitalario donde la música se convirtió en su refugio. No fueron los escenarios ni los contratos. Fue una guitarra vieja y otros pacientes que le pedían canciones. Así nació la voz más potente del merengue. Me contó que aún recuerda las ruedas de un coche acercándose a su rostro. Después, solo recuerda el techo de la ambulancia y la sirena entre el dolor. Su familia no tenía dinero para pagar toda su rehabilitación, y los médicos fueron tajantes. Nunca volvería a ser el mismo. Ese golpe fue tan brutal que me confesó haber perdido la voluntad de vivir. Hasta que apareció alguien que le cambió el destino. Un joven del barrio lo animó, le prestó oído y le hizo una propuesta inusual. ¿Quieres cantar en el coro de la iglesia? Un muchacho roto, sin rumbo ni esperanza, atrapado en un cuerpo que no le obedecía. Así estaba Rabí cuando la música volvió a entrar en su vida. En otro momento habría dicho que no, pero ese día respondió sin energía, casi por inercia. Está bien, voy contigo. Esa decisión, tan simple, fue el punto de partida de su nueva vida. En un banco de iglesia, rodeado de voces tímidas, comenzó el milagro. Poco después, cuando ya estaba en la capital, lo escucharon cantar y lo invitaron al coro del Ateneo. En poco tiempo, ya era el subdirector. Ese grupo juvenil, que para unos era un pasatiempo, se volvió su tabla de salvación. Allí no importaban los reflectores, sino las armonías y los ensayos. Fue en ese espacio de voces anónimas donde encontró algo que ni el béisbol le había dado: pasión de verdad. El escenario llegó mucho después. Primero fue el Conservatorio Nacional, luego vinieron las orquestas, los aplausos, las luces. Pero lo más importante ya había sucedido. Había recuperado su identidad, su propósito, su voz. Y ahora yo, como su hijo, quiero que el mundo sepa quién fue también fuera del escenario. El padre,
el hombre roto, el sobreviviente. ¿Sabías que su comida favorita era el locrio con bacalao? ¿O que antes de cada presentación rezaba en silencio, aunque nadie lo notara? Estas pequeñas cosas son las que nos hacen humanos, las que quiero que ustedes conozcan. Y sí, durante años me dolió que no me reconociera, pero ahora entiendo que también fue una víctima de su tiempo, de sus miedos, de su fama. ¿Ustedes creen que alguien tan querido puede tener una vida tan solitaria? ¿Les ha pasado sentir que su héroe también tenía grietas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que ame la música, pero también las historias humanas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Así más personas descubrirán al verdadero Ravi Pérez. Desde los días en que formaba parte del coro del Ateneo, todos comenzaron a voltear la mirada hacia ese joven que interpretaba cada nota como si su existencia dependiera de ello. Y es que, de verdad, se le iba la vida en eso. Ruby, en ese entonces, ni siquiera quería saber del merengue. Decía que no era para él, que prefería los boleros, que eran más elegantes, más refinados. «Yo no voy a cantar eso, yo soy bolerista, de los finos», decía con orgullo. Pero se topó con los Pitágoras del ritmo y ahí comenzó su travesía real. Cantaba por necesidad, por no dejarse vencer, por no volver al vacío del que ya había logrado escapar. Su voz, que para entonces ya cargaba con una fuerza capaz de estremecer a cualquiera, lo fue elevando paso a paso. Su primer grupo fue precisamente los Pitágoras del ritmo, pero el verdadero despegue se dio con los juveniles de Baní en el año 1978. No solo grabó, se catapultó. Y es que, cuando la vida te arrebata una ilusión, a veces lo hace solo para entregarte una más grande. Sin saberlo, Ruby estaba cambiando el guante por el micrófono que lo convertiría en leyenda. ¿Y saben qué? Todo eso lo presencié a la distancia, porque yo soy Carlos Rafael Pimentel. Aunque mi rostro no haya aparecido en revistas ni periódicos, aunque mi existencia haya sido un secreto, llevo su sangre, su historia y ahora su verdad. Crecí escuchando fragmentos de esta historia, retazos de una existencia tejida entre vítores y carencias. La mayoría solo conoce el mito, pero pocos saben quién fue el hombre, ese Ravi Pérez que apostó hasta lo que no tenía. Me contó una vez que se enteró por casualidad de que Fernando Villalona, el mismísimo Mayimbe, estaba buscando una nueva voz para su orquesta. Sin pensarlo, se apareció en una fiesta en Herrera, sin ser invitado, sin temores, y cantó como si fuera su última chance. Villalona quedó impactado. «Tú te vienes conmigo», le dijo. Así empezó, cobrando apenas 35 pesos por presentación. Eso no daba ni pa' la leche de los muchachos, me confesó con una risa cargada de nostalgia. Pero él seguía, como si ya estuviera cantando en el Madison Square Garden. Lo curioso es que, al principio, ni siquiera le agradaba el merengue. «Soy bolerista», decía con firmeza. Sin embargo, la vida insistía, y el merengue fue ganando espacio. Su primer tema en este género lo grabó con los Pitágoras del ritmo, titulado Pato Robao, y de ahí fue directo al escenario del Madison, donde interpretó un homenaje a Tatico Enríquez, que dejó a todos sin aliento. Fue en ese instante cuando comprendió que el escenario era su lugar. Por esa época, decidió también transformar su nombre. Me dijo, Roberto Pérez suena como a mecánico del barrio, no a artista. Así que se lo acortó, y desde ese momento nació Ruby Pérez. Pero el triunfo no trajo estabilidad. La economía familiar estaba por los suelos. Hubo noches en las que literalmente no tenía que darles de comer a sus hijos. Para colmo, su padre le soltó una de esas frases que calan hondo. «Muchacho, deja ese relajo y ponte en lo tuyo». La presión era inmensa, pero hubo alguien que siempre estuvo ahí. Fernando Villalona. Para mi padre no fue solo un patrón, fue un hermano. Le abrió las puertas de su hogar, le brindó su cama y, más importante aún, le dio aliento cuando nadie más lo hacía. Aún así, no todo era armonía. Dentro del grupo,
Las tensiones eran constantes. Egos, decisiones complicadas y diferencias que lo llevaron, con el alma hecha trizas, a dar un paso al costado. Ruby es tu nombre. Olvídate. Ese es el que te define, le dijo Villalona en uno de sus últimos encuentros, mientras lo abrazaba con los ojos húmedos. Poco tiempo después, llegó la llamada de los hijos del rey. Esta vez sí había una paga digna, y papá no lo dudó. Ya no podía pensar solo en cantar. Tenía una familia que alimentar. Pero el gran giro de su carrera llegó en 1982. Apenas estaba comenzando su etapa con los hijos del rey cuando recibió una llamada inesperada. Era Wilfrido Vargas. Le proponía algo sencillo, que lo cubriera por un tiempo mientras salía Fernando. Como siempre, papá aceptó el reto. En un vuelo rumbo a Puerto Rico, Wilfrido se le acercó y le dijo: Ruby, aprende esta canción, se llama El Africano, está pegando durísimo. En una presentación en Colombia, la interpretó como si la hubiese ensayado toda su vida. El público estalló, y al día siguiente, Wilfrido le soltó la noticia: ya está grabada. Fue en ese momento que mi padre entendió que ya no era un reemplazo, era el rostro del futuro del merengue. La canción se coló en todas las emisoras y fue un fenómeno. En cuestión de días, mi papá pasó de ser el nuevo del grupo a convertirse en el hombre cuya voz todos repetían. El Africano no solo se escuchaba, se coreaba, se volvió un himno. Y aunque muchos creen que todo eso fue obra del azar, yo sé que fue resultado de una historia marcada por sacrificios, caídas, luchas y una voz que jamás se rindió. Fue un caso excepcional, casi un acto de insubordinación, porque Wilfrido Vargas tenía una norma inflexible. Un solo tema por vocalista, nada de figuras que se sintieran superiores al conjunto. Pero con Ruby rompió su propio mandamiento. Tu padre fue de los más grandes que pasaron por mi banda, me comentó una vez el propio Wilfrido, y no lo dijo por cortesía. En 5 años mi papá registró 22 canciones con él. Nadie más logró eso. Era una máquina imparable. Su energía en el escenario era fuego vivo. Pero como todo en esta vida, lo que sube también tiende a tambalear, porque no todo era gloria, ni luces resplandecientes. La fama desgasta, el cuerpo se fatiga, el espíritu se resiente. Luego de una gira agotadora, mi padre estaba extenuado. Llevaba días sin pegar ojo, sin ver a sus hijos. Solo deseaba un respiro, un momento para reencontrarse con su humanidad, no solo ser la voz de un show. Se acercó al maestro con humildad, con el alma en la mano. Maestro, necesito regresar a mi hogar. Acabamos de llegar y no he abrazado a mi familia. ¿Y saben qué le contestó Wilfrido? Tómate tu descanso, pero sin fecha de retorno. Así, sin escenas ni despedidas. Ese fue su último día en la orquesta. Llevaba apenas 200 pesos en los bolsillos y un camino incierto por delante. Le arrebataron el micrófono, pero no pudieron quitarle su canto. Y como en toda buena historia, justo cuando parece que todo está perdido, el destino saca una carta inesperada. Mientras él seguía en casa, confundido sobre su porvenir, ocurrió algo impensado. Imagínate el momento. Yo, entre lágrimas, recogí lo poco que teníamos y me fui sin recibir respuesta. Esa noche, la esposa de Bienvenido Rodríguez, sí, el creador de Karen Records, regresaba de un viaje desde España. Traía consigo un disco y una canción que olía a éxito. La ofrecieron primero a Jorge Gómez, luego a Charly Aponte y después a Eddie Herrera. Ninguno la aceptó, hasta que alguien propuso: ¿y si se la damos a Ruby? Y ahí, mi gente, volvió a encenderse la chispa. Lo que vino después es ya parte de la leyenda, pero también de una historia íntima que solo yo puedo contar. Si hay un tema que cambió el rumbo de la vida de mi papá, fue Volveré. Lo curioso es que al principio no quería grabarla. Tenía dudas, no estaba convencido. Fue el maestro Ramón Orlando quien lo presionó. Serás mi estrella si confías en mí. Por su insistencia, mi padre aceptó. Y escucha esto. Cuando lo llamaron para grabar en el estudio, me confesó que estaba exhausto, afónico de tanto cantar. Dijo algo como:
¿Cómo voy a grabar así? No tengo voz. La respuesta fue sorprendente. Tranquilo, lo haremos al revés. Sí, al revés. Primero grabaron los coros, después la voz principal. Un método muy poco usual para la época, pero resultó ser un acierto. El 19 de diciembre lanzaron Volveré en la radio y en apenas 3 días ya era un éxito a nivel nacional. No solo gustó, fue un fenómeno. Cada estación lo tenía en rotación. La voz de mi papá retumbaba en todo el país. Como era de esperarse, Wilfrido reapareció, impactado por el triunfo del tema, y fue a buscarlo. Pero puso una condición. Ese tema no va en tu disco, dijo, porque Volveré no le pertenecía. Era de Ramón Orlando y del sello Karen Records. Ahí comenzó el conflicto. La tensión entre Wilfrido, Bienvenido Rodríguez y mi padre alcanzó su punto máximo. Como diría mi bisabuela, la cosa se puso más que fea. Wilfrido se fue con una disquera venezolana, Sonográfica, e intentó llevarse a mi padre con él. Pero se llevó una sorpresa desagradable. Mi papá ya tenía contrato firmado con Karen Records. Legalmente, no había forma de moverlo. Bienvenido Rodríguez no perdió tiempo. Le puso el contrato sobre la mesa y llamó al maestro Sonny Ovale para producir el primer álbum solista de Ruby Pérez. Más que un simple cantante, mi padre era un artista que había transformado su voz en un instrumento. Así nació Buscando tus besos en 1986, un disco cargado de merengues inolvidables como Dame veneno, Contigo, y claro, el tema que le dio nombre al álbum. Pero escucha bien, mi padre jamás ha renegado de su tiempo con Wilfrido. Me lo ha dicho muchas veces. Fue una etapa dura, pero formativa. Wilfrido no dirigía una banda, formaba guerreros. Era estricto, meticuloso. Un ensayo con él era más parecido a un entrenamiento militar. Ahí aprendió lo que significaba tener disciplina, entender el verdadero profesionalismo. Y por más dolorosa que haya sido aquella frase, vete a descansar indefinidamente, esa herida fue la que lo catapultó a otro nivel. Porque Volveré no fue solo un sencillo, fue su renacimiento, el punto exacto donde dejó de ser corista para convertirse en el alma de un género. Se transformó en un ícono. Aunque yo era un niño, esas palabras siguen resonando en mi mente porque mi padre las recuerda como si las hubiese escuchado el día anterior. Ramón Orlando lo observó con determinación y con una sonrisa que no dejaba lugar a incertidumbre, le soltó. Ruby, ya lo conseguimos, estás en la cima. Te voy a crear tu propio grupo y te vas a llenar de dinero. Y no fue una exageración, fue una visión que se materializó. Lo que parecía un simple sueño alimentado por el furor de Volveré se convirtió en el punto de partida de la leyenda que hoy muchos aplauden, sin imaginar todo lo que tuvo que atravesar. Fue ahí, en ese preciso instante, donde mi padre se templó, donde desarrolló una piel de acero, una tenacidad incansable y un sentido artístico que influenciaría a toda una generación de intérpretes del merengue. Pasado el tiempo, sintió el deseo de rendir tributo a esa etapa. Por eso, lanzó un disco poco conocido como Merece, Vida, Canción y Suerte, una especie de bitácora sonora, un homenaje profundo a aquellos años de pasión, ovaciones y cicatrices. Siempre ha hablado con profundo respeto de Wilfrido. Adolfo Vargas fue clave en mi formación, afirma con los ojos brillosos. Porque sí, fue una etapa dura, pero también una gran escuela. Wilfrido no solo dirigía músicos, moldeaba guerreros. Era riguroso, demandante. Ensayar con él era como un campo de entrenamiento. Fue ahí donde papá aprendió lo que significaba la entrega, la constancia. Y por más doloroso que haya sido aquel tómate un descanso indefinido, esa herida fue justo lo que lo catapultó. Porque Volveré no fue solo un sencillo más, fue su resurrección, el punto de inflexión donde dejó de ser un simple corista para transformarse en leyenda. Pero no todo fue glorioso. La industria, mi gente, suele tener poca memoria. Hoy te celebra, mañana te ignora.
Papá siempre ha sido claro con eso. Cuando Juan Luis Guerra firmó con Karen Records, el panorama cambió radicalmente. El fundador del sello, Bienvenido Rodríguez, se fascinó con el nuevo talento y, sin pensarlo mucho, dejó a los demás en segundo plano. Nos relegaron. Nos olvidaron, confesó mi padre en una entrevista. Esa decepción lo llevó a tomar una decisión drástica: abandonar su tierra. ¿Cómo puede un artista exitoso, con éxito sonando por todas partes, irse del país sin dinero y sin rumbo? Yo aún me lo pregunto. Pero él lo hizo, con los bolsillos vacíos, pero con una fe encendida, sin contactos, sin respaldo, sin promotores, solo con su voz y las ganas inmensas de no rendirse. Me sentía flotando, dijo una vez. Si no actuaba, no ganaba. Si no ganaba, no me escuchaban. Así que tomó una decisión valiente: buscar un lugar donde sí tuviera oportunidad. Se fue sin mirar atrás, cruzó fronteras y empezó desde cero, como si nunca hubiese tenido un tema en la radio. Armó su propia agrupación. Esta vez, no era el suplente de nadie, ni un relleno en una orquesta. Era Ravi Pérez siendo él mismo. ¿Y qué crees? Fuera de la isla, lo recibieron con los brazos abiertos. No solo lo conocían, lo admiraban. Su carrera fuera de República Dominicana explotó. Desde entonces, ha lanzado álbumes que se convirtieron en la música de fondo de bodas, fiestas, despedidas y borracheras. Simplemente amor, ojos, amores extraños. Y más de 2 décadas después, regresó con fuerza. Está volviendo a conquistar territorios como Colombia, donde llevaba tiempo sin hacerse sentir con fuerza. Todo eso lo logró después de que lo consideraran superado, después de que lo dejaran en la sombra por una cara nueva. Y yo, que fui testigo de su renacer, que viví sus ausencias, lo puedo decir con orgullo. Mi padre no solo regresó, mi padre jamás se fue. Un día me lo dijo, con esa chispa en los ojos que solo le brota cuando está lleno de inspiración. Voy a sacar un nuevo disco y voy a volver a Colombia con temas nuevos. Y no lo dijo como quien lanza una idea al aire. Lo dijo como alguien que está listo para volver al ruedo con fuerza. En esta industria, o te mueves con la tómbola o te traga el olvido, agregó. Y créeme, mi padre no está en esto por nostalgia. Él sigue creando, componiendo, produciendo, sosteniéndose como un pilar vivo del merengue. Pero detrás de todo ese brillo escénico, existe una historia que muy pocos conocen. Una historia que yo, como su hijo, he vivido de cerca, con cada paso. Papá nació un 8 de marzo de 1956 en un rincón humilde llamado Aina, en la República Dominicana. Lo crió su abuela materna, una mujer de carácter fuerte que en realidad fue su madre del alma. Su padre, un chofer de transporte público, estuvo presente, pero el calor de hogar lo dio esa abuela de acero que lo formó entre regaños, caricias y platos de arroz con habichuelas. Y te voy a contar algo que me dejó frío la primera vez que lo escuché. El día que por fin iba a conocer a su madre biológica, fue atropellado por un vehículo. Justo ese día. El destino le lanzó un giro inesperado, un accidente terrible que casi le quita la vida, y que sin saberlo, lo iba a llevar directamente a la música. Desde niño fue inquieto, tremendo, apasionado por el béisbol, enemigo natural de los cuadernos. Él mismo lo dice con picardía: mi abuela no sabía leer, así que nunca pudo comprobar si hacía la tarea o no. Y no fue solo la música la que le marcó el camino, el amor también. ¿Y de qué manera? Desde los 12 años ya estaba profundamente flechado por una jovencita llamada Inés Lizardo. Lo que empezó como un romance de adolescentes terminó convirtiéndose en una travesía de casi 5 décadas juntos. Compartieron la crianza de 4 hijos, se apoyaron en los momentos de gloria, en las tormentas y en esas interminables giras donde él partía, pero siempre regresaba al calor de sus abrazos. Eso sí, no significa que mi padre fuera un hombre sin errores. Él mismo lo ha reconocido. En total, tuvo 7 descendientes, 5 mujeres y 2 varones. Yo soy uno de esos, uno
que llegó fuera del matrimonio. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante? Que Inés, su esposa, lo entendió. Aceptó a sus hijos fuera del hogar con la grandeza de una mujer extraordinaria, con la entereza de una verdadera compañera de vida, con la fuerza de una guerrera. Pero la vida a veces arrebata lo que uno más ama sin previo aviso. Y eso fue lo que sucedió. En el año 2022, Inés partió de este mundo. Aunque papá siempre procuró estar cerca, muchas veces el destino lo tenía lejos, entregado a su público mientras en casa su familia sufría en silencio. Ocurrió con la muerte de su abuela, con la partida de su madre y nuevamente con Inés. Siempre lo sorprendía la tragedia en medio de un escenario, cantando, entregando todo, mientras la vida se le desgarraba lejos de casa. Inés enfrentó el cáncer de mama con una valentía que aún nos deja sin aliento. Y aunque mi padre deseaba quedarse a su lado, fue ella misma quien le pidió que no abandonara la música. «No dejes tu carrera por mí», le dijo. Pero todos sabemos que desde ese momento, algo en él se quebró para siempre. Desde que ella se fue, su canto ya no suena igual. Su voz lleva un peso distinto, más profundo, más dolido, más real. Por eso este nuevo álbum no es solo un regreso a Colombia, es también un reencuentro con su esencia. Porque detrás del ídolo hay un ser humano. Detrás del nombre hay un alma herida. Y yo, que soy su hijo, puedo decirlo sin titubeos. Lo que ha aportado al merengue es enorme, pero lo que ha soportado por amor es algo que va más allá de cualquier reconocimiento. He visto a mi padre derrumbarse por dentro, pero nunca lo vi tan devastado como el día que se fue Inés. Lo de su madre fue duro, lo de su padre también. Pero perder a Inés fue como si le hubieran arrancado el alma sin anestesia. Así me lo confesó una vez, con los ojos perdidos en la nada. Inés era todo. Estuvimos juntos desde que teníamos 12 años, una vida entera. ¿Entiendes lo que eso significa? Pero lo más importante ya había sucedido. Había recuperado su identidad, su propósito, su voz. Y ahora yo, como su hijo, quiero que el mundo sepa quién fue también fuera del escenario. El padre, el hombre roto, el sobreviviente. ¿Sabías que su comida favorita era el locrio con bacalao? ¿O que antes de cada presentación rezaba en silencio, aunque nadie lo notara? Estas pequeñas cosas son las que nos hacen humanos, las que quiero que ustedes conozcan. Y sí, durante años me dolió que no me reconociera, pero ahora entiendo que también fue una víctima de su tiempo, de sus miedos, de su fama. ¿Ustedes creen que alguien tan querido puede tener una vida tan solitaria? ¿Les ha pasado sentir que su héroe también tenía grietas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que ame la música, pero también las historias humanas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Así más personas descubrirán al verdadero Ravi Pérez. Desde los días en que formaba parte del coro del Ateneo, todos comenzaron a voltear la mirada hacia ese joven que interpretaba cada nota como si su existencia dependiera de ello. Y es que, de verdad, se le iba la vida en eso. Ruby, en ese entonces, ni siquiera quería saber del merengue. Decía que no era para él, que prefería los boleros, que eran más elegantes, más refinados. «Yo no voy a cantar eso, yo soy bolerista, de los finos», decía con orgullo. Pero se topó con los Pitágoras del ritmo y ahí comenzó su travesía real. Cantaba por necesidad, por no dejarse vencer, por no volver al vacío del que ya había logrado escapar. Su voz, que para entonces ya cargaba con una fuerza capaz de estremecer a cualquiera, lo fue elevando paso a paso. Su primer grupo fue precisamente los Pitágoras del ritmo, pero el verdadero despegue se dio con los juveniles de Baní en el año 1978. No solo grabó, se catapultó. Y es que, cuando la vida te arrebata una ilusión, a veces lo hace solo para entregarte una más grande. Sin saberlo, Ruby estaba cambiando el guante por el micrófono que lo convertiría en leyenda. ¿Y saben qué? Todo eso lo presencié a la distancia, porque yo soy Carlos Rafael Pimentel.
Aunque mi rostro no haya aparecido en revistas ni periódicos, aunque mi existencia haya sido un secreto, llevo su sangre, su historia y ahora su verdad. Crecí escuchando fragmentos de esta historia, retazos de una existencia tejida entre vítores y carencias. La mayoría solo conoce el mito, pero pocos saben quién fue el hombre, ese Ravi Pérez que apostó hasta lo que no tenía. Me contó una vez que se enteró por casualidad de que Fernando Villalona, el mismísimo Mayimbe, estaba buscando una nueva voz para su orquesta. Sin pensarlo, se apareció en una fiesta en Herrera, sin ser invitado, sin temores.